Voy a empezar con los aspectos más positivos de estos 30 años. Si uno toma una perspectiva histórica larga, la Argentina tuvo un desempeño político muy pobre en las décadas anteriores a 1983. Durante esas décadas la Argentina es, uno podría argumentar, el país más inestable del mundo en términos de su régimen político. Uno de los pocos países que no logró consolidar ni un régimen político democrático ni un régimen político autoritario. Las democracias duraron poco en la Argentina durante ese periodo y los autoritarismos también. Y entonces Argentina se convierte en un país de transiciones, de regímenes inestables, de democracias frágiles y autoritarismos frágiles, hasta el año 83. Y en el año 83 hay una gran reversión. Es decir, lo que ocurre después del año 83 es absolutamente novedoso. La Argentina se transforma en un país democrático sólido, robusto, que a pesar de crisis, problemas muy graves que el país se enfrentó durante esos años, nunca volvió a ver amenazada su estabilidad democrática. Quiero enfatizar que del 83 para acá la Argentina enfrentó desafíos muy importantes. Se enfrentó levantamientos militares, se enfrentó crisis económicas gravísimas, en particular la del 89 y la del 2001. Enfrentó renuncias de presidentes. No fueron 30 años fáciles. Y aún así, no solamente la democracia no colapsó, sino que la idea de un régimen alternativo al democrático no apareció en la agenda. No hubo ningún actor político relevante que dijera el caos que es este país puede ser resuelto, como ocurría en los viejos tiempos, a través de un régimen autoritario. Ni un régimen autoritario clásico militar como los ha tenido la Argentina, ni ninguna otra versión de régimen autoritario como los que proponía, por ejemplo, la izquierda en la década del 60 y del 70. Es decir, la política argentina ha transcurrido dentro de las reglas del juego democrático, con problemas sobre los que podemos hablar, pero esencialmente con actores políticos, actores empresarios, actores sindicales, actores militares y la opinión pública expresando un fuerte consenso a favor del régimen democrático y por lo tanto contribuyendo a que aún en condiciones económicas y políticas difíciles la democracia argentina nunca estuviera en riesgo de perecer durante estos 30 años. Y son desafíos diferentes, digamos, los desafíos tradicionales de la democracia argentina eran los golpes militares, eran las situaciones de empate, las situaciones de falta de resolución de los conflictos que terminaban implicando el involucramiento del actor militar para decidir los conflictos. La Argentina de estos 30 años no tiene más eso, nadie quiere, ni siquiera los propios militares, el regreso de los militares al poder, y enfrenta desafíos más propios de la tercera ola de democratización, que son los desafíos de las amenazas a la democracia que provienen del interior de la democracia. Esto es la posibilidad de que los propios líderes democráticos en algún momento concentren tanto poder que caigan en la tentación de establecer un régimen permanentemente de concentración de poder. Y esto ha ocurrido en la Argentina a nivel nacional y ocurre a nivel subnacional. En realidad los tres presidentes que en la Argentina tuvieron poder de verdad por bastante tiempo, tuvieron popularidad, tuvieron recursos políticos, tuvieron algún tipo de proyecto que yo llamaría hegemónico en algún sentido de la palabra. Alfonsín lo tuvo tímidamente, bastante institucionalmente y brevemente, porque las condiciones objetivas no le permitieron seguir con ese proyecto, pero tuvo el radicalismo de la década del 80 alguna ambición y alguna intención de convertirse en algo más que un simple partido que gobernaba por uno o dos periodos. Esta ambición hegemónica aparece con más fuerza con Menem, con la reforma de la Constitución, la reelección, el intento de una segunda reelección, la desactivación de la Corte Suprema y del Poder Judicial como un poder independiente que controla la acción del Ejecutivo, la desactivación de todos los órganos de control, de las fiscalías, oficinas
anticorrupción, sindicaturas, auditorías. El menemismo fue efectivo en concentrar poder en forma democrática en el sentido más radical de la palabra, a través de ganar elecciones, pero debilitando fuertemente el lado liberal de la democracia. Y el tercer intento, el más intenso y el más exitoso, de Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después, por afianzar esa concentración de poder en el Ejecutivo, subordinando a la federación, algo que no había ocurrido hasta ese momento, un esquema de poder donde Buenos Aires exige a las provincias, en particular a los gobernadores, subordinación política, y utilizando armas que no habían sido usadas antes, o por lo menos que no habían sido usadas con la intensidad que se usaron, como el regreso del miedo, resumiéndolo de alguna forma, el regreso de la represión blanda a la disidencia, ¿no? Quizás el principal retroceso que ha tenido la democracia argentina en estos años. La idea que los argentinos tenemos hoy en día, que expresar una opinión crítica del gobierno nacional tiene costos, puede implicar, no ya como en los viejos tiempos, represión física, cárcel, tortura o asesinato, pero sí inspecciones impositivas, carpetazos, acciones de inteligencia, pérdidas de oportunidades laborales por expresar una opinión crítica. Se ha convertido esta la Argentina de los empresarios que hablan off the record, de los medios que cambian independencia y honestidad por pauta, de los sindicalistas que evitan criticar al gobierno aun si eso perjudica a los intereses de sus representados. Todo esto ocurrió en la Argentina y ha sido un retroceso en nuestras libertades. Un retroceso, diría yo, moderado, no demasiado grande, pero sí un retroceso que debería preocuparnos. Y otra cara de esta concentración del poder se ha dado a nivel subnacional. Desde los 80 para acá ha habido un proceso claro de concentración de poder en algunas provincias, en algunos gobernadores, y la evidencia empírica que vengo recolectando en mi propia investigación sobre este tema es que hay en la Argentina algunas provincias con muy poca democracia, cuyos regímenes son dudosamente democráticos. Claramente esto incluye a Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero. Provincias donde el gobernador tiene una concentración de poder enorme, donde la competencia política es casi inexistente, que el oficialismo pierda elecciones es prácticamente imposible, a pesar de que las condiciones objetivas de vida en esas provincias no son tan buenas. Pero hay aspectos estructurales de nuestra política, de nuestra fiscalidad, que hacen que estos gobernadores tengan enormes recursos políticos y fiscales, tienen una enorme ventaja en el sistema de coparticipación impositiva que hace que gobiernen cobrando muy pocos impuestos pero gastando mucho dinero que proviene de las arcas federales. Y lo que uno encuentra en estas provincias son estados rentísticos, estados que viven de rentas del federalismo fiscal, de dinero producido en otras provincias, que generan una enorme burocracia, una enorme dependencia de todos los sectores sociales y políticos del Ejecutivo, y que generan regímenes políticos prácticamente de partido único y escasamente democráticos. Así uno no logra entender cómo en democracias reales del mundo hay rotación, los presidentes o primeros ministros de lugares como Uruguay o Estados Unidos o Canadá o Finlandia, Nueva Zelanda pierden elecciones o las ganan por poco, pero los gobernadores de Formosa o San Luis o Santa Cruz o La Rioja logran mantenerse en el poder por 8 periodos consecutivos, y yo predeciría por bastantes más, ganando elecciones con el 60, el 70 o el 80% de los votos. Y ahí hay dos alternativas: o uno piensa que gobierna muy bien y la gente está muy contenta, o uno piensa que hay restricciones a la competencia democrática, y evidentemente esto es lo que ocurre. Entre las dos cosas que acabo de mencionar, los intentos hegemónicos de los presidentes como Menem y Kirchner y la baja democraticidad de algunas provincias, hay una conexión bastante clara, que es que los presidentes que han lanzado los intentos hegemónicos más
exitosos son exgobernadores de provincias poco democráticas, ¿no? Todas las prácticas poco democráticas que Menem y Kirchner trajeron a la Casa Rosada habían sido antes implementadas en La Rioja y en Santa Cruz. Las Cortes Supremas, los medios controlados, el uso del empleo público a cambio de apoyo político, la partidización del Estado, todo esto es algo que es una importación de los regímenes provinciales de Néstor Kirchner y Carlos Menem al gobierno nacional. Y entonces tenemos doblemente afectada la democracia nacional y por supuesto afectados los derechos políticos de los argentinos que viven en provincias menos democráticas.